Reflexiones Auditorio Cristiano. Hola, ¿cómo están? Espero que estos días les haya servido para ponerse al día en la lectura del libro de Apocalipsis. Ya estamos en el capítulo 3 y la próxima semana esperamos terminar ya las cartas a las iglesias y empezar en el capítulo 4. La quinta carta, en el capítulo 3 de Apocalipsis, fue escrita a la iglesia de Sardis. Esta era una ciudad muy importante entre los años 1200 al año 546 a.C. Fue el primer lugar en donde se emitió moneda de plata y oro. Esto debido al comercio y a la abundancia de esos metales en la región. Ya para el año 133 a.C., el Imperio Romano se había apoderado de esa ciudad y en el tiempo de la iglesia continuaban bajo ese dominio. El pasado glorioso del Imperio de Lidia, que así se llamó, del cual Sardis había sido la capital, se había extinguido para esa época, sobre todo después del terremoto del año 17 después de Cristo, y solo les quedaban recuerdos de un pasado grandioso, pero que se veía lejano. En esta carta nos vamos a dar cuenta de que también para la iglesia había una situación especialmente problemática. De hecho, si se fijan bien, esta carta no tiene elogios al inicio, como lo fue en las anteriores, sino que de una vez Jesús arranca con un llamado de atención muy fuerte. Miren lo que les dijo: conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, fortalece lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean completas delante de Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. ¿Se imaginan lo que Dios ve en esta iglesia? Una iglesia muerta, pero que tiene apariencia de estar viva. Esto es algo realmente preocupante. Quizá algunos de ustedes que me escuchan han tenido la oportunidad de viajar a Europa. Seguro que han visto esas grandes catedrales, esos templos muy hermosos, con estilos y decoración maravillosa. Pues en un tiempo fueron templos llenos de vida, llenos de gente adorando a Dios, familias enteras con sus niños cantando y teniendo comunión unos con otros. Pero ahora solo son museos, llenos de recuerdos, pero sin vida espiritual en ellos. El continente en donde se llevó a cabo la reforma y se empezó a traducir la Biblia para que llegara a las manos del pueblo en diferentes idiomas, ahora se puede decir que es un continente postcristiano. Muertos con apariencia de estar vivos, cuyo estilo de vida está lejos de la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa con nuestra sociedad aquí en América en el siglo XXI? Y más intrigante la pregunta aún: ¿qué pasa con la vida espiritual suya y mía? ¿Estamos vivos o solamente damos la apariencia de una vida espiritual genuina que en realidad solo es una tradición? Hagámonos la pregunta también: ¿buscamos a Dios de corazón, diariamente, o solo en las fiestas, o cuando tenemos un problema, una enfermedad? Pero ¿y el resto de la vida? ¿Se vuelve para nosotros un Dios desconocido? Les quiero compartir 5 señales que he aprendido a través de esta carta que nos podrían indicar cuando una iglesia o la vida de una persona está muerta. Y la verdad no es para juzgar a nadie, más bien es para mantenernos despiertos y atentos a cuidar lo que Dios nos ha dado. Dice así, la primera: una iglesia muerta está siempre recordando y añorando el pasado, en donde estuvieron los buenos tiempos de crecimiento y de buenos líderes, de los cuales ya solo quedan las fotos colgando en las paredes. Segunda señal: la ausencia de niños y jóvenes. Usualmente los ministerios juveniles ya no son prioridad, porque no hay visión de futuro, y todo está enfocado en mantener a los adultos que ya están, que generalmente son la gran mayoría. Tercera señal: hay dificultad para tener nuevos líderes, y los que hay son inflexibles al cambio. Las cosas se deben hacer como siempre se han hecho, y las tradiciones se vuelven más importantes que la misma palabra de Dios. Número 4, ausencia de evangelismo. Se piensa que eso de andar anunciando a Jesús como el Señor y el Salvador y hablar del juicio para los pecadores va a incomodar a las personas.
y que eso de andar en las misiones es para ciertos grupitos o ministerios que se han especializado, pero no es para la iglesia. Y finalmente, en la quinta señal de una iglesia muerta, un liderazgo perezoso y cómodo, que consiente estilos de vida pecaminosos y que no quiere molestar a la gente para no hacerlos sentirse mal con los cambios y que se vayan de la iglesia. Volvemos a la carta que escribió a la iglesia de Sardis, y es interesante las instrucciones que Jesús les da para salir de ese letargo, de ese estado de coma en el que los ha encontrado. Y se resumen también en 5, que bien pueden ser aplicadas el día de hoy a nuestra iglesia y a nuestra vida, y así evitar que estemos entre los muertos con apariencia de vida. Y son cosas prácticas que aparecen de una manera de verbos, como palabras o verbos, entre los versículos 2 y 3. Veamos el primero que aparece. Dice, despierta. Es decir, el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Sardis, hay que salir de ese estado de coma, de ese letargo, de la indiferencia en la que han caído. No es suficiente que estén reuniéndose, que guarden las tradiciones, que estén recordando el pasado. Hay que vivir el presente. El segundo verbo que aparece es fortalece. ¿Qué quiere decir esto? Reaviva lo que aún queda. Sopla esos carbones humeantes. Sóplalos para que tal vez puedan tomar fuego y producir de nuevo ese avivamiento espiritual que se busca. El tercer verbo que aparece dice recuerda. Es un imperativo de volver a las cosas buenas, al evangelio, a las sanas doctrinas, a la gracia del Señor, a las primeras obras de misericordia por aquellos que aún no creen en Jesucristo como Señor y Salvador, a poner los dones en uso, a activar ese talento, esos dones de las personas para anunciar el evangelio. El cuarto verbo que aparece es reténlo, es decir, obedece. Haz realidad en tu vida lo que has recordado. El cristianismo no solamente es conocimiento o tradiciones, es un estilo de vida en el que lo que sabemos, lo que hemos recordado, lo que hemos aprendido, hay que llevarlo a la práctica. Y por último aparece la palabra o el verbo arrepiéntete. Es decir, Jesucristo le está diciendo a la iglesia de Sardis y a la iglesia del siglo XXI, cambia de dirección y empieza a hacerlo hoy mismo. Cuando vamos a un doctor y nos descubre algo malo en un examen, él no solamente se queda con el diagnóstico o no solamente nos hace alguna sugerencia suave, sino que nos dice la verdad de lo que debemos comenzar con un tratamiento para atacar el mal de inmediato. Fieles son las heridas del que ama, dice Proverbios 27:6. Dios nos ama y por eso Él quiere que nos volvamos a Él, que abandonemos una vida solo de apariencias, solo de religión. Ese fue el llamado que le hizo a la iglesia de Sardis, pero también nos lo hace el día de hoy a nosotros. La advertencia de Jesús a esta iglesia fue: si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Y quizás para nosotros esta frase no nos diga mucho el día de hoy, pero a los de Sardis les hacía todo el sentido del mundo. Y les voy a poner el contexto histórico, ya que Ciro, el persa, había conquistado a la ciudad cuando, habiendo descubierto una vereda escondida entre las rocas que rodeaban esta ciudad, por la noche entró sigilosamente e invadió la ciudad y los venció. Así que esta advertencia ellos la tomaban muy en serio. Jesucristo, tomando el contexto histórico de la ciudad de Sardis, les dice que volverá por su iglesia muy pronto, como ladrón en la noche. Y eso mismo nos ha anunciado a nosotros. Así que no solamente puede sorprender a la iglesia de Sardis, nos puede sorprender a nosotros si no estamos listos y en comunión con Él. Pero los que estamos preparados, Jesús también nos promete algunos reconocimientos que son mencionados en la carta de esta iglesia. Dice que andaremos vestidos de blanco, lo cual es una señal de justicia y santidad. Y además les dice, el Señor promete que nuestros nombres jamás serán borrados del libro de la vida. Es decir, les promete vida eterna en su presencia. ¡Qué promesa más hermosa la que Jesús nos da! A pesar del fuerte llamado de atención a una iglesia con apariencia de muerta, también les promete justicia y salvación eterna para los que se mantienen atentos y enfocados en una vida cristiana práctica. Quizás para ti que me escuchas, las tradiciones religiosas, el guardar algunas fiestas, algunas fechas durante el año, el ir a algún evento religioso, el acompañar a alguien a un entierro o a una boda, eso ha sido el sinónimo de ser cristiano. Pero hoy te estás dando cuenta que eso podría ser solo una apariencia. Dios quiere que
su relación o nuestra relación con Él sea una vida cotidiana, en comunión con su Hijo Jesucristo, practicando sus mandamientos, conociendo día a día más y más de su palabra, y por eso yo te invito a que te mantengas despierto, atento espiritualmente, para que la venida del Señor no te tome por sorpresa, porque ciertamente Él volverá y será en un abrir y cerrar de ojos. Que Dios los bendiga a todos. Si desea esta reflexión, puede solicitarla a las cuentas de Auditorio Cristiano en Facebook e Instagram. Nos encuentra como Auditorio Cristiano Jesús es el Señor, MCA.